Bien, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que para nosotros es un agrado poder acompañar a IsoTools en esta cruzada de varios webinars. Agradecer también a Natalia por toda la organización que ha brindado para este proceso. Veo que existen bastantes personas que están conectadas hoy. Al menos me aparecen cerca de 600 personas que están atendiendo la llamada. eh, Nos gustaría presentar al menos una idea conceptual de cuál es la evolución, terminar con algunas reflexiones, pero también ir mostrando algunas tecnologías que hoy día están tomándose el contexto de la seguridad y salud ocupacional, cómo otorgar también mayor bienestar a las personas en el ambiente laboral, cómo evitar los típicos lag o los típicos contratiempos o problemas con respecto al tema de la seguridad y salud ocupacional y cómo también la tecnología viene a tomar un rol importante en esto. Por eso va a estar también compartiendo Álvaro Leiva, que es un especialista tecnológico en diferentes plataformas y tecnologías, el cual nos va a mostrar algunas tecnologías, también va a dar ciertos, no podemos decir mucho con nombres de empresa, pero sí ciertas aplicaciones que hoy día las empresas le están dando a esta tecnología, algunos ejemplos que nos pueden ayudar a poder aterrizar esto. Hay algunas cosas que probablemente ustedes ya las conocen, pero lo bueno es, como hay muchas personas, es escucharles, también tener de parte de ustedes cuáles son los desafíos, ver si este tipo de tecnologías colaboran en el proceso de gestión de salud y seguridad ocupacional, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, para comenzar, y acá parto con la presentación, eh, nosotros creemos que hay un tema súper relevante que está ocurriendo en el mundo en diferentes ámbitos y también pasa en el tema de seguridad y salud ocupacional. Y se está migrando desde lo tradicional a lo transformacional. Y acá estamos avanzando mucho desde el punto de vista de el querer hacer al querer ser. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas no necesariamente hoy día se mueven por algo que alguien les dice, sino por algo que sienten internamente y efectivamente lo desarrollan de manera un poquito más, con mayor conciencia, con mayor especificidad, entre otras cosas. Entonces ya viene un proceso de transformación que es bastante significativo y acuño una frase muy antigua de Benjamin Franklin, que lo que hace es orientar un poquito esta brújula con respecto a cómo las personas se van moviendo. Y acá nosotros lo conocemos como empoderamiento en estos últimos tiempos, en estos últimos años, pero dice, dime y lo olvido, enséñame y lo puedo recordar, pero involúcrame y lo aprendo. Cuando las personas efectivamente están empoderadas, sienten el querer hacer una actividad, están conscientes de todo el ámbito, de todo el bienestar que genera, por ejemplo, las medidas de prevención, que genera el control de riesgo en seguridad y salud ocupacional, efectivamente lo hacen de manera más consciente, más vigilante, más preocupadas para efectivamente generar un espacio seguro en el ambiente laboral. Y acá hay una regla que es el 10-20-70, en el que va en la misma dirección del anterior y cómo hoy día ha ido evolucionando el proceso formativo de las personas. El proceso formativo y el autoproceso formativo de cada uno de nosotros sigue una regla que hoy día se va cargando en esta dirección, que es el 10-20-70. 10, que quiere decir cursos formales, en las que uno toma, ya sea los de certificación en seguridad y salud ocupacional, ya sea por una ISO, por esto, por lo otro, son los cursos formales, presenciales o e-learning. El 20% del aprendizaje de la autoformación está muy ligada hoy día al tema del coaching, a quien es un líder que nos va guiando en determinados procesos y sobre todo en el ámbito de seguridad y salud ocupacional o en otros ámbitos. Y después tenemos un 70,
que el 70 hoy día está muy, muy ligado a el hacer. Y uno aprende en el proceso de autoformación haciendo. ¿Qué quiere decir? Aprende cuando está en la cancha o cuando efectivamente tiene las manos en la masa, como dicen algunos. Entonces, en ese contexto, efectivamente, hoy día estamos en un proceso en el que tenemos que generar una transición desde lo tradicional a lo transformacional. Y ya nosotros lo hemos experimentado y a lo mejor ha pasado desapercibido en nuestra vida de lo tradicional a lo transformacional. Y el ejemplo es tan sencillo. Cuando nosotros ocupamos un smartphone y vemos que es bastante intuitivo para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, si quiero ver una película, si quiero mandar un Twitter, si quiero mover cambiarme de pantalla en el mismo teléfono, es todo tan intuitivo y ya están leyendo bastante nuestras emociones, nuestra forma de querer conectarnos con el mundo, cómo interactuar con esta maquinita, que efectivamente nos lleve a un proceso más natural y no necesariamente tan... Y acá hay varias formas que ha venido teniendo el proceso de seguridad y salud ocupacional. Muchos de ustedes lo viven a diario, que es la estrategia de seguridad y coaching ejecutivo, la cultura de seguridad y los perfiles de riesgos en seguridad. Entre otras cosas, hay varias cajitas más, pero quise poner esa porque efectivamente hoy día estamos en el proceso de, tomando lo que hablábamos antes del 10-20-70, hoy día, si bien hay mucha información disponible, hay cursos disponibles que era lo tradicional, sigue la receta para efectivamente controlar, mitigar, pero hay un proceso hoy día de estrategia de seguridad y de coaching que lo que hace es, bueno, ¿cómo tomamos esas definiciones? ¿Qué nos inspira? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué aplicar todo eso que aprendí en su momento en la teoría? Y tenemos un proceso de coaching súper ejecutivo en eso. Pero después viene el 70. Bueno, ¿qué hago en el 70? Estoy a la deriva. Tengo que implementar y arreglármelas con lo que me dijeron, con lo que aprendí en la teoría, con lo que me dijo el coach o un mentor. O efectivamente hay algo adicional que envuelve esa organización y efectivamente hay algo, y ese algo es la cultura de seguridad. Cuando estamos en el proceso de cultura de seguridad, efectivamente las organizaciones viven, respiran un ámbito de seguridad un poquito más específico. Y acá un poquito más certero, un poquito más llevadero en el día a día. Y acá uno lo ve en los típicos ejemplos cuando, por ejemplo, las organizaciones pasan por determinados momentos, ya sea por estrés económicos o estrés de mercado o estrés de lo otro, y a veces la cultura un poquito de seguridad se desvía, o a veces departamentos internos de la organización dejan un poquito de lado la cultura de seguridad, comienzan a abrirse flancos que en muchos de los casos son fuentes de riesgos para la seguridad de cada uno de los trabajadores. Entonces, es súper relevante mantener permanentemente un nivel alto de cultura orientada a la seguridad. Y eso nos da el perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto está expuesto hoy día mi organización con respecto a los riesgos a la salud y seguridad? Y en función de ese perfil de riesgos aparecen todos los planes y programas que nosotros podemos implementar, aparecen efectivamente cada una de la distribución por cargo, los controles, las medidas preventivas, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, es súper relevante tener en consideración algunos de estos ámbitos porque este tema está cambiando tan rápido, y lo estamos viendo hoy día con COVID, que hoy día las personas están expuestas a un mayor riesgo. Lo tenemos súper claro. Trabajar en un ambiente de trabajo hoy día, ya sea técnico, operacional o sea ejecutivo, ese ambiente de trabajo hoy día es más riesgoso al que teníamos antes. Y se generó un cambio
un cambio significativo de cómo poder abordar cada una de estas, de este nuevo panorama de riesgo o de este nuevo perfil de riesgo que tenemos en la organización. Y fíjense ustedes que es súper relevante porque acá nos pilló básicamente desprevisto de alguna medida de control para poder abordarlo, de alguna medida de control escrita para poder efectivamente trabajar de manera más con un control de riesgo súper establecido para, obviamente, mitigar los impactos en la salud y seguridad de las personas. Entonces, quienes han tenido una mejor resiliencia a estos procesos son las empresas que hoy día tienen una cultura de riesgo un poco más madura, que tienen una cultura de riesgo arraigada en los fundamentos de cada proceder de la organización. Entonces, es súper relevante el proceso cultural también con respecto al tema de seguridad. Y acá, efectivamente, en función de lo anterior, hay una serie de formas de abordarlo de manera un poquito más actualizada la prevención de incidentes. Distinguir entre un peligro y un riesgo, que a veces son cosas súper básicas, responsabilidad legislativa, herramientas para identificación de peligro, registros, métodos de evaluación de riesgo, eliminación de riesgo, controles, perfiles, informes de riesgo, análisis de tareas. Y esto, hoy día, en un corto plazo, mucha información corriendo, lo vemos con COVID, muchas áreas teniendo mayor niveles de vulnerabilidad en diferentes condiciones operacionales o en diferentes situaciones. Bueno, ¿cómo hago para llevar toda esta información de manera centralizada y tomar acciones concretas, rápidas y efectivas? Y no sobreexponer a trabajadores en esta dirección. Y acá hay una serie de elementos que nos ayudan a poder manejar conceptualmente esta situación, que va desde los procesos, la cultura, la tecnología, las capacidades y las operaciones, el ambiente operacional, y en función de eso generar un lugar seguro para trabajar, en la que también se vele por la productividad, por la eficiencia, en términos de rendimiento de la empresa, y que sea resiliente en función de lo que efectivamente las empresas tienen que hacer. Si ustedes ven, en la parte cultural hoy día, la parte tecnológica toma un rol significativo. Los procesos probablemente los conocemos de memoria. Las capacidades, hay mucha gente preparada y muy buena, que yo me saco el sombrero con muchas de las personas que hoy día trabajan de manera directa en los sistemas de seguridad y salud ocupacional. Prácticamente se saben las leyes al revés y al derecho, prácticamente hoy día se conocen los estándares internacionales al revés y al derecho, son los que hoy día llevan la bandera dentro de las empresas en materia de seguridad y salud ocupacional, pero hay un tema súper relevante en eso, que ellos son los que están guiando a la empresa en esto, pero la empresa tiene que estar envuelta en una cultura de seguridad y salud ocupacional. Y en ese contexto, en esa transición desde lo tradicional a lo transformacional, nuestra organización hace ya varios años comenzó con una sección en la empresa que se llama Greenhouse, donde emanan, florecen las nuevas formas de administración en las empresas, las nuevas formas de adopción de tecnologías, las nuevas formas de adopción de, nosotros llamamos a veces juguetes, para llevar una mejor calidad de vida al interior de las organizaciones, y no solo a las organizaciones, también a la comunidad, y obviamente un buen comportamiento frente a los otros stakeholders como el regulador, entre otras cosas, pero efectivamente es comenzar a aterrizar esto. ¿Saben qué? Hay tanta tecnología. ¿Cómo hacemos que la tecnología juegue a nuestro favor? ¿Cómo hacemos que la tecnología se transforme en un elemento esencial que nos ayude a tener una mejor calidad de vida? Y en este contexto es súper bueno sentarse a pensar, Álvaro se va a explayar un poquito más en esto, pero a pensar un poquito en cómo
se puede aterrizar de acuerdo a la cultura de la organización las diferentes tecnologías. Acá no es implementar tecnología porque está de moda, sino que efectivamente es encontrar la tecnología que más adecue a nuestra necesidad, la que nos libera el mayor potencial en términos de bienestar a las personas y en términos de rendimiento empresarial. Entonces, para esto hay que juntarse, pensar, probar tecnologías, ver experiencias, modelar experiencias y en función de eso tomar la mejor adopción para la empresa. Y acá lo que viene a continuación es la experiencia que va a contar Álvaro de algunas de las tecnologías que hoy día están vigentes y que efectivamente se han ido adoptando en diferentes empresas. Álvaro va a dar va a mostrar algunas tecnologías, puede también contar ciertas aplicaciones que hoy día tienen, sin contar nombre de empresa, pero efectivamente va a dar un poquito más de detalle en eso. Y después de todo eso vamos a cerrar con algunas reflexiones para de acuerdo a este contexto que estamos conversando. Por favor, Álvaro. Perfecto, David. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera partir hablando un poquito más, ahondando en lo que es el proyecto Greenhouse, ¿ok? Para los que se preguntan qué es Greenhouse, es un programa que está enfocado en realizar conversaciones estratégicas donde abordamos los desafíos de nuestros clientes. Tratamos de entender las problemáticas que los están afectando y en conjunto co-creamos una solución. Y como mencionó Natalia en la introducción, está presente en más de 30 países alrededor del mundo y en Chile estaba presente desde el 2017. Pero uno de los componentes principales de Greenhouse es la Discovery Zone. No sé si puedes pasar la siguiente slide, David, por favor. La Discovery Zone es un espacio donde yo tengo la oportunidad de mostrar tendencias y tecnologías disruptivas que de una u otra manera pueden ayudar a nuestros clientes a resolver estos desafíos. También somos un nexo entre los ecosistemas de innovación locales y nuestros clientes. Pero creo que hoy más que nunca, la Discovery Zone es un habilitador, debido a la realidad en la que nos encontramos. La tecnología es transversal a lo que estamos viviendo en estos momentos, pero ¿cómo la tecnología nos va a permitir garantizar y otorgar mayor seguridad a los trabajadores? Si quieres, puedes pasar a la siguiente slide para yo poder responder esta pregunta, David. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a mostrar algunos ejemplos, tal como mencionó David, de estas tecnologías y cómo se están ocupando para un poco ofrecer mayor seguridad a los trabajadores. Pero hablemos de seguridad en ambientes hostiles. Minería, por ejemplo. Tomemos un elemento de seguridad primordial, un casco. ¿Cómo podríamos aumentar la seguridad de un casco? Pues le instalamos sensores que monitorean constantemente el ambiente, en búsqueda de gases nocivos, también que monitoree la temperatura y la ubicación de un trabajador, por ejemplo, transformando un casco en un casco inteligente, tal como se muestra en la imagen. Uno de los desafíos es contar con conectividad en este tipo de ambientes, pero esto se soluciona utilizando una tecnología conocida como tecnología Mesh, que en términos muy sencillos convierte cada casco en un punto de acceso otorgando conectividad. Si quieres puedes pasar a la siguiente slide, David, muchas gracias. Bueno, sigamos con el siguiente dispositivo. Esta es una banda que mide actividad cerebral, diseñada para relajarse y meditar. Obviamente está asociada a una aplicación, la cual le va dando indicaciones a los usuarios, midiendo, por ejemplo, su nivel de estrés. Pero este dispositivo en realidad es un electroencefalograma portátil. Por ende, su potencial es aún mayor. De hecho, algunos doctores lo están utilizando para el tratamiento de migrañas crónicas en sus pacientes. Pero, ¿se imaginan esta banda instalada en el casco que mencioné anteriormente? O que la utilicen los operadores de maquinaria pesada, monitoreando si existe indicios de fatiga u otro problema. Con esto quiero mostrarles que, por ejemplo, una tecnología que si bien está pensada para un propósito, este puede evolucionar e incluso ofrecer la ayuda que necesitamos para mantener a los usuarios o mantener a los operadores y a los trabajadores seguros. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, David? Bueno, por último tenemos este dispositivo llamado Exoskin.
Todos hemos escuchado el término ropa tecnológica o wearable technology. Gracias a los sensores presentes en esta camiseta, es posible monitorear el ritmo cardíaco, el ritmo de la respiración, las calorías e incluso la temperatura corporal, entre otros datos. Fue pensado con el propósito de ayudar a la NASA y a deportistas de alto rendimiento, pero es posible utilizarla en trabajadores con rutinas extenuantes, como por ejemplo pilotos de aerolíneas o conductores de la locomoción colectiva. Tal como aparece en la presentación, los datos proporcionados pueden también contribuir a una planificación de riesgos y seguridad de una empresa. Con esto podemos evitar accidentes y podemos también reaccionar de manera oportuna. Lo importante de los dispositivos de los que yo hablé es que si bien fueron diseñados con un propósito, la tecnología puede adaptarse y puede contribuir a la seguridad de los trabajadores. Ahora, como dato, nosotros contamos con todos estos dispositivos en Greenhouse, específicamente la Discovery Zone, en la cual yo realizo demostraciones para ver cómo van funcionando, y nuestros clientes siempre quedan como un poco con esa sensación de que si bien esto es algo que pueden utilizar deportistas o pueden utilizar otro tipo de usuarios, puede también ser usado en operadores, en trabajadores, ofreciendo de esta manera una mayor seguridad. Lo que comentaba Álvaro, efectivamente, y llegando a cada una de las tecnologías que están acá presentes, es cómo hoy día nos hacemos cargos de una situación que, si bien en términos de seguridad teníamos muy controlada desde el punto de vista de, por ejemplo, los pasamanos, que las pinturas en el suelo, que las luces, que los extintores, todo lo externo estaba súper bien administrado, súper bien definido, súper bien rayada la cancha en ese contexto. Estaba completamente, venían con las recetas súper establecidas de acuerdo ya sea a regulaciones nacionales o a estándares internacionales, pero está todo súper demarcado. Y comenzaron hace unos años a, efectivamente, las empresas a implementar todo, pero aún así seguían existiendo estos focos de riesgos. Y finalmente, no era receta, pero, o sea, no era ninguna novedad, pero efectivamente se dieron cuenta que había mucho de hacerse cargo de las situaciones de las personas, cómo lo estaban llevando adelante, cuál era su estado incluso emocional, que todos conocemos, que puede afectar en el tema de seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo monitoreo eso sin ser invasivo? ¿Cómo decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Estás bien? ¿Tuviste una pelea familiar que te llevó a que efectivamente estás más desconcentrado? Uno no hace un check de esas preguntas cuando entran a un ambiente de trabajo, como lo hablaba Álvaro, un ambiente de trabajo hostil, porque es ser muy invasivo en términos de indagar si la persona está distraída o no con respecto a existían las charlas, existían trabajos tipo consejerías al interior de las empresas, pero no necesariamente indagaba en situaciones muy personales que todos podemos tener en algún momento de la vida. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y efectivamente acá los elementos de seguridad que son más sensoriales a través de la medicina nos enseñó mucho de cómo ir tomando medicina clínica, cómo ir tomando muestras o cómo ir monitoreando el estado de salud o el estado en un momento determinado de una persona a través, por ejemplo, de este casco, que efectivamente lo que hace es ir viendo si la persona está en una situación vulnerable frente a unas condiciones laborales o no. Porque si aparece esto, efectivamente, y aparece la alarma roja, eh, nuestro deber como organización es poder atender eso de manera prioritaria. Pero cuando tengo 1.000, 2.000 trabajadores, 3.000 con contratistas, a veces mucho más, 11.000, entre personas de trabajo directo e indirecto, en una organización, ¿cómo monitoreo a tantas personas? Y acá la tecnología ayuda
y efectivamente puede darnos un espacio súper relevante a la hora de poder tomar una definición de si estamos en un nivel de riesgo alto o no. Lo que hablaba Álvaro con respecto al tema del sensorial, la temperatura, análisis cerebral, ondas, etcétera, que están pasando hoy día en nuestra cabeza, todo lo que está pasando en nuestra cabeza en términos de emisión de emociones, bueno, cómo alguno de esas circunstancias, situaciones puede también llevarnos a una situación de riesgo. Finalmente, lo que hablábamos acá, esto es muy usado hoy día en muchas de las empresas para ir monitoreando efectivamente el estado de salud de los colaboradores. Entonces pasamos de lo externo y acá la mirada fue focalizarnos un poquito más en lo personal, en las personas que hoy día están enfrentadas a una situación laboral significativa, de a lo mejor de estrés o ambientes laborales hostiles, es la que efectivamente requiere a lo mejor de ayuda, tecnología que pueda en muy poco tiempo y prácticamente de forma instantánea identificar si estamos en una condición de vulnerabilidad. Entonces, en función de eso, las reflexiones que efectivamente nosotros estamos viendo hoy día con respecto a este proceso de transformación es que la ingeniería social no es opuesto a la conciencia de seguridad. Cuando se trata de entender el comportamiento humano y cómo el ser humano interactúa en un ambiente laboral, efectivamente va de la mano con lo que hoy día conocemos como la conciencia en seguridad y salud ocupacional. También, obviamente, al tener un mayor nivel de conciencia, hay una estrategia de reducción de riesgo. Y acá es súper relevante poner en consideración qué cosas voy a monitorear a futuro. No es tener un abanico abierto de muchos flancos, sino identificar cuáles son los indicadores correctos para ir monitoreando este tema en particular. Y acá hay sectores industriales que efectivamente ya lo tienen de manera súper concreta. La decisión de avanzar en términos de seguridad y salud ocupacional y salir de lo debería, del voluntarismo y pasar a lo mandatorio que es, ¿saben qué? Este es un deber de la organización, cuidar, y algunos han acuñado la frase de, efectivamente, queremos que todos los colaboradores hoy día que están trabajando acá vuelvan a sus casas a dormir con su familia en un ambiente seguro, con una salud mental obviamente mejor incluso a la que estuvieron en su ambiente laboral, entre otras cosas. Entonces ya es como es generar un espacio de bienestar mayor aún a lo que se genera en el ambiente de trabajo, pero cómo tenemos que aprender en el campo, cómo aprender en el terreno para lograr identificar cuáles son las vulnerabilidades que genera un ambiente laboral hostil y en función de eso implementar las medidas correctivas y las tecnologías que efectivamente nos ayudan a monitorear eso. La cultura es la mejor herramienta de sensibilización, ¿sí? Pero hay un tema súper relevante que la conciencia por sí sola no resuelve el problema de seguridad humana. Y acá efectivamente se requiere de voluntad, se requiere de decisión, se requiere de herramientas tecnológicas que nos lleven en esa dirección, que nos lleven a poder tomar medidas pero en tiempo real. Hoy día estamos en una situación que nadie previó en el mundo en el último tiempo. Las empresas, obviamente, tampoco. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar que sean rápidas de levantar información y que efectivamente nos ayuden a poder actuar en función de este nuevo escenario? Y hay un tema, y acá para ir cerrando, hay un tema que es súper relevante, que la tecnología al servicio del hombre y no al revés. Y acá quiero ir cerrando con un par de reflexiones. Lo mismo que uno hace cuando comienza a trabajar con su teléfono celular, en la que, por ejemplo, nosotros si no, hay varias formas de deslizar la pantalla, varias formas de apretar clic en cada una de las aplicaciones que tenemos, cómo nos conectamos con la cámara, algunos ya tienen detector facial para desbloquear su teléfono, etc. Todas estas empresas que están atrás monitoreando esos clics que nosotros hacemos, si hay un clic que
no se está ocupando, ellos inmediatamente piensan en una nueva forma de poder desarrollar de manera intuitiva o desarrollar la forma para que intuitivamente nosotros hagamos esa aplicación o hagamos esa actividad. Y por eso aparecen, además del tema de seguridad, por eso aparecen constantemente las actualizaciones de los software. Constantemente, prácticamente tenemos unas 2 al mes, de cómo el software de nuestro teléfono se tiene que ir actualizando, porque efectivamente va aprendiendo de nosotros mismos y del comportamiento humano. Entonces acá cuando hablamos de la tecnología al servicio del hombre y no al revés, es que nuestra actividad como organización no se tiene que encasillar o verse mermada o quitar grados de libertad de acuerdo a la tecnología que estoy usando, de acuerdo al sistema que estoy usando, sino que todo eso tiene que ser un facilitador, un habilitador para que nuestra empresa pueda desplegar su mayor potencial en las mejores condiciones de seguridad para los trabajadores y obviamente sus entornos, sus familias, entre otras cosas. Entonces, en ese contexto de la rigidez de los sistemas a la flexibilidad de los sistemas, en esa transición hoy día el mundo, las empresas han ido caminando y lo que hablaba Álvaro en el proceso de Greenhouse y toda esta Discovery Zone que hoy día nosotros ocupamos bastante con la tecnología, efectivamente hace que se haga o se haga carne el proceso de adopción de la nueva tecnología. Cosas adicionales, cámaras a distancia, el tema de 3D, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Hay una serie de variantes en esto que ayudan mucho al proceso de toma de decisión con respecto a los controles que debe implementar la empresa en el tema de seguridad y salud ocupacional, pero lo principal es generar un proceso de transición desde lo tradicional a la transformacional. Ahí están los contactos de Álvaro por si efectivamente alguien tiene alguna duda en particular. Así que, sin más decir, queremos agradecer el tiempo.